es Cuarto Útil y aquí hablamos de todas esas cosas a las que llegamos gracias a nuestra curiosidad. Hola, bienvenidos a Cuarto Útil. Yo soy María y este es un podcast y un newsletter sobre diferentes lugares y cosas a las que me lleva la curiosidad. Si apenas están conociendo Cuarto Útil, si este es el primer episodio que oyen, si lo acaban de ver en redes o se los acaban de enviar, los invito a que vayan a cuartoutil.com, que ahí encuentran todos los links de los capítulos y los correos anteriores. Ahí pueden explorar mucho más de qué se trata el proyecto, ver Instagram, como conocer un poquito más a fondo. Y también los invito a que oigan los capítulos que ya están publicados. Y bueno, para que empecemos con el episodio de hoy, invité a Javier Mejía. Javier es un doctor e investigador en Stanford, es doctor en Economía de los Andes, pero hoy se dedica a ser profesor e investigador en el Departamento de Ciencias Políticas de Stanford. Y digamos que la conversación no se centró en temas económicos claramente, sino mucho más en algunos de los temas que Javier habla en sus columnas de opinión y en sus redes, principalmente el de la versatilidad de pensamiento y como la promiscuidad intelectual, que pueden encontrar la columna en el newsletter. Ya saben que se pueden suscribir en cuartoutil.com. Entonces, bueno, la conversación giró mucho más como en torno a su historia, a su background, a otras perspectivas, digamos, como externas al conocimiento duro de la economía. Si vienen desde la audiencia de Cuarto Útil, se van a dar cuenta que este cuarto episodio cierra muy bien con los tres anteriores, porque hablamos bastante como del proceso, de creérsela, digamos como ese mindset creativo que ya veníamos explorando en los capítulos anteriores. Y si vienen de la audiencia de Javier, que seguramente lo conocen mucho más es por sus papers académicos y por sus investigaciones, creo que también va a ser muy chévere conocer otro lado y otra perspectiva, digamos pues como de sus opiniones y de su forma de ver el mundo, el pensamiento, la cotidianidad. Y bueno, yo creo que esa es como la introducción. Me gusta que de alguna manera estos 4 primeros capítulos tuvieron de manera no intencional como cierta unidad entre sí. Yo creo que en los siguientes vamos a explorar ya unos temas diferentes. Entonces nada, pues les repito, súper chévere si escuchan como los 4 juntos, porque hay como varios insights y varias preguntas y varias respuestas, que se interconectan muy bien entre sí. Entonces bueno, para no alargarnos, acá los dejo con Javier, con la conversación. Espero que les guste mucho y nada, bienvenidos. Hola Mía, ¿cómo estás vos? Yo estoy bien. Todo súper, por aquí muy feliz de tenerte. Gracias por aceptar la invitación a estar en Cuarto Útil. No, gracias por invitarme. Me gusta mucho la idea de que conversemos aquí de cosas no tan académicas. Total, ahorita que estábamos saludándonos te decía que pues evidentemente yo no soy ni economista ni mucho menos PhD, pero pues creo que tenemos acá como un tema en común y un tema que podemos explorar mucho, más como desde ese background tuyo, y me parece bacano que lo podamos explorar pues como desde ese frente. Eh, Antes como de que empecemos, pues como contarle también un poquito a la audiencia cómo llegué a ti, qué es lo que nos trae pues como esta conversación. Eh, Ahorita te estaba diciendo que yo encontré tu artículo en Twitter, alguien lo compartió sobre el populismo en Latinoamérica y luego es otro sobre el pensamiento y como esa versatilidad intelectual, y me pareció que tú eres como una persona que tiene una forma de pensar muy, digamos, como sin unos extremos que a veces nos metemos, como que pucha, ser intelectual y ser académico significa estrictamente esto. Entonces eso me pareció interesante, me gustaría pues como que exploremos un poquito alrededor de esa pregunta, pero antes pues como conocerte, presentarte, cuéntanos bien como tú qué haces, quién eres, cómo llegaste pues a Stanford y a todo lo que haces hoy. Si quieres empecemos por ahí como por una introducción tuya. Pues mira, yo soy un economista, eh, como un académico convencional, enseño en Stanford. Mm, de pronto como académico tengo quizá algo que me hace medianamente
raro dentro de la comunidad de economistas y es que como que interactúo muy bien con otras disciplinas. Entonces, yo por ejemplo, de hecho, trabajo en el departamento de ciencia política, no en el departamento de economía. Entonces me entiendo muy bien con politólogos, me entiendo muy bien con historiadores, con sociólogos, y eso más o menos se plasma como en mi investigación. Entonces, como que la gente dentro de la academia creo que tiene esa visión un poquito de mí, como que brinco un poquito como de disciplina en disciplina, o al menos como que sé cómo dialogar con distintas disciplinas. Sin embargo, hay mucha gente que me conoce más como por mi labor como opinador, podría uno llamar eso. Pues yo desde hace varios años escribo columnas de prensa que las leen fundamentalmente en Colombia y, y eso ha sido, pues yo llegué ahí un poco como por una curiosidad medio extraña. Digamos, la academia tiene una cosa pues tiene un montón de particularidades como no muy gratas, pero una de ellas es que uno le toca como hiperconcentrarse en vainas, entonces uno se demora años escribiendo un paper y un paper es como una pregunta. Entonces uno, de nuevo, no estoy exagerando, yo tengo proyectos en los que he trabajado por 10 años, entonces son 10 años trabajándole a un tema, a una pregunta, a un producto. Y eso tiene como muy poquitas, entonces como oportunidades como de satisfacción, digamos, como que uno, como de, como de placer producto de ese trabajo, como que uno ve poca, o sea, se demora 10 años de estar publicado, pues cuando sale publicado uno es muy feliz, pero uno necesita motivación todos los días, ¿no? Total. Y, y las columnas de prensa empezaron a llenar un poquito de eso, entonces yo escribo cada 2 semanas y como que ese es un canal en el que como que dejo salir cosas que estoy pensando que no necesariamente tienen, y de hecho en general no tienen como el rigor que hay detrás de los papers que escribo, por ejemplo, pues no llevo años pensando en esas cosas, sino que son cosas que simplemente están en mi cabeza, algunas de esas son reacciones como a coyuntura inmediata, pero algunas otras no, sino que son como, de nuevo, como cosas que he tenido en la cabeza y tienen algo muy lindo, y es que uno lo escribe y sale, y uno tiene el feedback inmediato de la gente, hay gente que dice, no, es una mierda, o no, me encantó, o no, pero es decir, como que está ahí. Y entonces uno siente este placer de estoy haciendo algo que tiene algo de significado y eso de hecho ha sido como súper útil en mi carrera, como que eso de hecho ha alivianado como una tensión que yo tenía en cierto momento como académico, como que estuve en una etapa de mi vida como en la que sentía que de pronto la academia no me estaba terminando de llenar y una de las razones era como eso, entonces eso lo he encontrado como tremendamente placentero y como nutritivo y estimulante como intelectualmente. Aunque siento que mucha gente piensa que esa es una tarea como medio, como demasiado ligera y ¿no? Los académicos también son muy puristas y piensan como no, este man es más periodista como que realmente científico, pero pues yo esto como cosas complementarias de nuevo. Entonces, eso es como lo que yo hago y cómo terminé haciendo esas cosas. Pues yo seguí en cierto sentido un cambio como muy convencional. Yo hice un doctorado en economía, que es más o menos lo que uno tiene que hacer si uno quiere ser un académico en la disciplina. Algo que sí es un poco como particular de mi carrera es que yo hice un doctorado en Colombia, digamos, algo, eso no es muy común, como que sobre todo como en la comunidad académica internacional, la gente suele educarse en Estados Unidos o en Europa. Sí, uno ve que los de aquí de Eh, Colombia también se van, pues. sí, sí, sí. De hecho, ese era inicialmente como mi plan de vida cuando yo era un muchacho, eh, y estaba estudiando, haciendo mi pregrado. Yo estoy en la Universidad de Antioquia. eh, y pues no sé si qué tanto quieras que hablemos de esto, pero pues lo que pasó puntualmente fue que yo empecé como a aplicar a universidades en el extranjero para hacer un posgrado y, y mis aplicaciones no salieron muy bien. Como ser admitido sobre todo en departamentos como muy competitivos en el exterior, tiene como un montón de retos y como códigos detrás, es decir, no es como que uno
aplique y se admitió como espontáneamente, digamos. Ujú. Eh, y yo como muy rápidamente me di cuenta que a mí me faltaba algo como esencial en ese proceso. Mucho de eso era como conocimiento de cómo aplicar. Yo no conocía a nadie, yo me gradué de la Antioquia y yo no conocía a nadie que se hubiera ido a estudiar a una muy buena universidad afuera. Entonces yo no sabía muy bien cómo escribir una buena carta de motivación, pero tampoco yo tenía como muy buenas cartas de recomendación. Por ejemplo, algo que es muy importante es eso, como que alguien lo apadrine a uno y le diga, oiga, este man es bueno. Sí, eso de Y tener pues como un mis montón de profesores, códigos que van más allá del conocimiento, de ser bueno, o sea, eso debe ser un chicharrón súper raro ex si no habías estado metido ahí. sí, sí, entonces lo que a mí me pasó fue un poco eso, yo como que me di cuenta que a mí me faltaba sobre todo como el capital social y como las señales de, como de prestigio que indicaran que yo era como un tipo bueno. Ujú. Y, y entonces, más o menos por esa época, y eso digamos que me llevó como un periodo como de mucha frustración, como que yo me sentía pues, tenía como mucha amargura de sentir que eso no estaba fluyendo bien o que yo, pues yo pensaba en mí como un tipo pues como muy talentoso. Eh, y eso no estaba fluyendo. Yo regresé, yo soy de Cartago, del norte del valle. Entonces yo regresé, estuve trabajando en Cartago y veía un poquito como a mis otros compañeros como escalando más en, como en la profesión y entonces estaban haciendo pasantías en el Banco de la República, en Fedesarrollo, haciendo maestrías en universidades en Bogotá y yo sentía como que yo pues me estaba como estancando y más o menos en ese periodo yo conocí a la persona que eventualmente fue mi asesor en los Andes. Yo hice mi doctorado en la Universidad de los Andes. Y esta persona que se llama Andrés Álvarez y fue, pues ha sido como súper importante en mi carrera, me dijo que pues considerara hacer el doctorado ahí. Ellos habían abierto recientemente el doctorado, que era también toda una apuesta para ellos, como que no sabían si gente incluso quisiera estudiar ahí. Y pues a mí me pareció que era buena idea. Yo por esa época además me había enfermado, estuve un tiempo largo en la clínica, eso como que cambió completamente con mi visión de la vida y de las prioridades. Y entonces ya para ese momento como que irme a estudiar afuera, por un lado parecía menos importante, como que menos, como que estaba un poco menos descrestado por lo que eso podía simbolizar. Y por el otro parecía, era como claro para mí que iba a ser como muy difícil que me admitieran en nuestro lugar, entonces como que yo iba a tener que trabajar por años como para que al menos me admitieran. Pues, y en los Andes me ofrecían como una alternativa como concreta, pues me decían como usted aplique y pues hay una probabilidad muy grande que sea admitido y tenemos fondos para financiarlo. Eh, y entonces pues yo decidí hacer eso. Y ahora, eso fue además muy controversial, pues como que mucha gente me dijo, realmente todo el mundo me dijo que eso no era buena idea, pues Ujú. solo mis papás y yo como que creíamos que eso era como buena idea, pero en ese momento no había nadie que se hubiera graduado de ese doctorado y realmente casi ningún doctorado en Colombia, los doctorados en Latinoamérica en general muy jóvenes. ¿Qué año era eso más o menos? Entonces, esto debía ser por ahí el 2012. Ok. Eh, y el doctorado, posiblemente la primera persona que se graduó, al menos por ejemplo de los Andes, la primera persona que se graduó de ese doctorado, se graduó como al semestre luego de yo haber entrado. Entonces no Ok. había, digamos, como que uno no sabía, yo me meto en ese programa, yo no sé la gente que se gradúa aquí dónde va a conseguir un trabajo, puede que no consiga un trabajo, Sí, tú eras como no muy sé. conejillo de indias también, de alguna manera. Sí. Yo igual sentía, yo estoy hablando de esto, pues yo hablo con frecuencia como con gente joven, con estudiantes y gente que está tomando ese tipo de decisiones en su vida. Y suele ser una decisión muy importante, como que la gente siente, esto va a determinar por siempre mi sendero en la vida. Y, y yo siento como el estrés de ellos y no logro terminar de recordar yo cómo pensaba sobre eso. Yo por alguna razón sentía como una gran confianza en que eso era una buena decisión. Eh, a pesar de que tenía como tan poca información al respecto. Eh, pero y eso le decía a una de las personas con las que hablé hace no mucho, era como pues uno en el fondo siente, y esto suena un poquito como a qué, como a mensajito de galletica eh, De la fortuna. sí, y pues como vaina de horóscopo, como uno debe seguir como el instinto, el corazón, uno sabe cosas que no puede como articular de la lógica, pero por alguna razón uno las entiende. Posiblemente hay como un argumento
Sí, exacto, evolutivo, no, pues no de es místico, heurística. pues, no es necesariamente místico, pero hay algo ahí como que te hace conectar puntos sin ver Sí, muy claro, pero hay algo que te dice. sí. Y Pues hoy uno leí, vive con, creo que dale. la cosa es tan sencilla como que uno vive con uno mismo todo el día, por años. Entonces como que uno se conoce a uno sabe cómo reacciona a distintos ambientes, entonces posiblemente uno solito, instintivamente, puede reconocer que también van a salir las cosas, porque pues nadie se conoce mejor que uno, digamos. De acuerdo. Sí, y a veces, pues, y más en este campo, me imagino, uno se puede dejar llevar demasiado como por lo que es tradicional y convencional, y obviamente todo el mundo quiere irse a hacerse su maestría, doctorado, cualquier tipo de posgrado afuera, es como lo más atractivo, pero también cuando uno va y se pregunta como cuál es la razón detrás de eso, listo, pues claramente hay universidades que tienen una historia y un bagaje detrás que soportan eso, pero también hay otro que es como prestigio y me quiero ir afuera porque pues es afuera, pues, y como que cuando uno desarma un poquito ese tipo de creencias en diferentes campos se da cuenta que a veces como que el coco, por así decirlo, el centro de todo es más sencillo de lo que uno se imaginaba. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que ese es el gran reto de, como de uno en la vida, pues, y es como que, pues hay unos símbolos de prestigio que le determinan a la gente como cómo comportarse. Y el problema es que si uno sigue todos esos códigos, pues uno siempre va a terminar siendo, pues uno es parte del paquete, es decir, porque pues uno está entrando en la línea de ensamblaje. Eh, pero pues la línea de ensamblaje garantiza como que al final del, de esa fábrica hay como un resultado como bueno. Entonces como que uno entiende como el miedo a salirse como de ese esquema, pero es la única forma pues de no ser igualito al resto, ¿no? De acuerdo. Y eso creo, digamos, la academia ciertamente es un lugar como particularmente problemático en el sentido en el que está guiado por las fuerzas de la tradición. Es posiblemente lo más parecido a una institución como el clero o algo así. Y buena parte del resto de ambientes están más expuestos al mercado, ¿no? Como a las fuerzas del mercado. La academia no Ujú. tanto, ¿no? Entonces es una institución como particularmente lenta en evolucionar. Pero yo soy consciente que en el resto de espacios esas cosas existen, en las artes también, y entonces eso es algo que uno permanentemente como debe estar como pensando, siento yo, como que tanto hace uno cosas por satisfacer como las necesidades del sistema y que tanto las hace uno porque sean como convenientes para los objetivos de uno, pues. Total, y ahí me voy a entrar en una pregunta que tenía porque estaba escuchando hace poquito una conferencia que diste pues sobre tu trabajo, ya te voy a preguntar pues para que todo el mundo sepa un poquito mejor tú que estudias, pero me acuerdo que mencionaste como al principio, como bueno, les vamos a mostrar unas presentaciones un poquito aburridas, no tan chéveres como las que muestro que tienen memes, pues y como que eso me sorprendió porque yo dije, wow, pues memes los uso yo en redes y los puede usar una gente, pues no sé, como en un campo un poquito menos tradicional, precisamente lo que estamos diciendo, pero me gustaría saber es como esos formatos, me estoy adelantando un poco, pero igual, o sea, cómo es ese balance hoy que tú pues llegas a usar un formato como es un meme, que es como lo más básico de una red social y en comunicación, y cómo eso lo empiezas como a intercalar, por así decirlo, como a compaginar con ese conocimiento más duro y profundo de lo que puede llegar a ser una clase de un doctorado en economía, o sea, me gustaría saber ahí cómo lo manejas tú y pues ya me estás diciendo que te ha gustado como irte un poquito como por el ladito de la tradición, no tan en el camino, pero eso me llamó un montón la atención. Sí, pues, o sea, mira, pues uno de los como descubrimientos recientes en mi vida ha sido como identificar como el contar historias es como un elemento como crucial de la esencia del ser humano. O sea, como que los humanos son esencialmente unas criaturas que construyen narrativas y entienden el mundo alrededor de historias. Entonces uno piensa su vida como una historia y le encuentra lógica y articulación a eventos que tienen sentido, así no lo tengan, y asimismo uno entiende todo lo que le va llegando. Entonces yo siento que como que la gran cosa que uno debe tratar cuando está comunicando es de contar una historia efectivamente, ¿sí? Como los atributos específicos de qué tipo de historia va a traerle a la gente dependen del tipo de audiencia
Y entonces ahí es donde entran como los distintos como herramientas de comunicación, pero en el fondo todos son eso. Incluso cuando uno presenta un paper teórico, y eso quieren decir un montón de ecuaciones, detrás todo el mundo, y yo pues tengo la fortuna de interactuar regularmente con la gente más brillante del mundo en mi disciplina, gente que se ha ganado premios Nobel y demás, todos en el auditorio quieren es entender la historia, es decir, quieren es oír una historia, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, como el reto comunicativo no es fundamentalmente distinto de lo que es entretener a un niño, ¿no? Y es contarle una historia que capte su atención. Los memes y este tipo de cosas yo las uso sobre todo en clase para alivianar la exposición como del contenido de las cosas. Que tienen de muy útil los memes es que pues son muy visuales, y los seres humanos somos muy visuales y tienen como información muy bien compactada. Es decir, un meme tiene si acaso dos frases y ya, es decir, entonces, y el resto se comunica con imágenes y como contexto cultural. Entonces, eso ayuda mucho, sobre todo además a romper como la dinámica. Cuando uno está en clase, la gente lo ve a uno hablando todo el tiempo, ¿no? Y entonces el ser humano está diseñado como para reaccionar a estímulos porque tiene que sobrevivir, ¿no? Entonces, para reaccionar a cosas nuevas. Entonces, después de que alguien lo ve a uno hablando por un rato muy largo, pues su organismo empieza a prestarle atención a otra cosa. Entonces llega un meme y justo esa atención se puede dirigir a la información nueva que hay en el meme, y luego pueden redirigirse a lo que uno dice. Y entonces por eso yo soy como amigo número uno de los memes. Pero hay como toda una serie de herramientas como adicionales que uno debe prestar atención. Yo a mis estudiantes usualmente, pues a mis estudiantes de pregrado suelo darles una clase de comunicación oral, y yo les suelo pedir, digamos, como yo trato de invertir mucho tiempo en que ellos desarrollen habilidades de ese estilo. Entonces, eh, de hecho yo les digo esto, que esa es la habilidad más poderosa que pueden diseñar. Muchos de mis estudiantes, digamos, como que Stanford está absorbida un poquito por toda la cultura del Silicon Valley. Eh, y entonces como que ellos tienen esos referentes en la cabeza. Yo lo que les digo es, miren, como el conocimiento duro y puro les va a servir para que los contraten en Google o en Facebook o lo que sea, y eso es muy bueno. Pero ustedes construyen un Google o un Facebook es aprendiendo estas habilidades comunicativas, ¿sí? O sea, de todos los genios que trabajan en el valle, solo unos cuantos crearon Google y Facebook, y fueron los que fueron capaces de articular la importancia del proyecto y conseguir los inversionistas y los otros recursos que eran. Y entonces todos mis cursos tienen unas tareas en las que los estudiantes, por ejemplo, tienen que hacer videos. Entonces yo les digo, como hagan videitos de TikTok. Entonces aprendan a comunicar la idea de este proyecto. Ellos tienen que hacer un proyecto entonces durante todo el curso, y tienen que vendérselo a alguien que posiblemente está en la cama o está en el sanitario con su teléfono. Ajá. Y esta no es un experto, pero ustedes tienen que decirle que lo que ustedes están diciendo es importante. Y eso lo tienen que hacer en 30 segundos, y tienen que convencerlo con tienen que usar las herramientas que ustedes creen que va a ser efectivo, como la transmisión de ese mensaje, y eso pues no es trivial. Y aquí siento que me estoy pues alargando un poquito, No, pero sí. todo eso para decir que la comunicación es como un reto gigantesco, y uno tiene que tomársela en serio. Es decir, eso incluye fundamentalmente pensar en la otra persona, como que hay toda una cuestión de... Eso es algo en lo que la educación tiene un gran problema, y es que uno le enseña un poco a pensar en los demás. Es como existe este conocimiento, absorba este conocimiento, pero el conocimiento, si uno lo tiene uno solo, no sirve de nada, digamos. Entonces, Ujú, sí, si no piensa en ese expres receptor. exacto, entonces expresarle esto a la otra persona y pensar quién es esta persona, por qué le interesa lo que uno dice, cuánta atención o recursos tiene para absorber lo que uno le dice. Eso es fundamental, fundamental. Y eso es parte de lo que yo trato de pensar siempre que me invitan a hablar y yo tengo la fortuna de que me invitan a hablar con mucho tipo de gente. Ujú. Entonces como que he tenido también la oportunidad de chocarme con eso, de llegar con diapositivas y gráficas a una audiencia que
no me dice nada y entonces veo a la gente dormirse, cosas por el estilo, y así es que he ido aprendiendo un poquito qué cosas son apropiadas en ciertos contextos y qué no. Pero, ¿y tú crees que eso es algo que está presente en general en la academia o que apenas se están dando cuenta, pues precisamente como por ese purismo en la información? ¿Crees que es algo como que está empezando a calar o es algo que ya está más general, pues porque no estoy metida en ese mundo y han entendido que hay que bajar esas formas, por más que el conocimiento sea duro y profundo y valioso y por allá arriba, han ido entendiendo que hay que bajarlo a diferentes públicos, o eso es algo todavía muy nuevo? Yo creo que es una tendencia, eh, yo creo que es parte de como procesos más amplios de transformación en la academia. Eh, por un lado, cada vez más gente está involucrada en la academia, entonces hay más doctores hoy que nunca antes en la vida y eso está creciendo eh, pues progresivamente. Entonces eso implica que más gente tiene que estar involucrada con interactuar con, digamos, es cada vez menos una cosa de nicho y cada vez la gente tiene que hablarle a un público más amplio, entonces los retos comunicativos son más grandes. Pero además digamos, la academia se ha ido desaristocratizándose, o si se quiere, digamos, digamos, en la ilustración la academia era una cosa que hacían los nobles aristócratas, una gente rica, y todo eso estaba enmarcado en los rituales de las clases altas, entonces había todos estos códigos formales. Y eso ha ido dejando de pasar. Eso todavía pasa un poco. Yo no estudié en el Reino Unido, pero pues tengo muchos amigos que han estudiado en las universidades tradicionales, en Oxford y en Cambridge. Y le cuentan una historia, ¿no? De cómo hay unas cenas, entonces en algunos de estos colleges solo pueden ir hombres, por ejemplo, a estas cenas y tienen que ir con un frag y los profesores se sientan arriba como en una mesa donde está más alta y el resto solo puede comer cuando se empiezan a comer. Pero solo Eso pueden ir todavía hombres en 2022. Pues sí, en algunos sitios sí. Wow. O sea, como que cada college tiene sus tradiciones y no sé qué, pero hay cosas hiper retrógradas, pues, que es parte como de toda esa inercia como aristocrática de la academia. Eso ha ido cambiando en la medida en la que la academia se ha ido literalmente popularizando. Digamos, los plebeyos como yo ya entramos y eso iba cambiando el sistema y eso además sucede en otros ámbitos, pues digamos como a mí me gusta mucho la historia y a veces como que me pongo a leer cosas de historia de la moda y como eh, lo que llaman como la casualización de la moda, que es un fenómeno que ha pasado, ¿no? Cuando si uno ve fotos, incluso de lugares como Bogotá o Medellín, en la época de nuestros abuelos, es decir, hace un par de generaciones, todo el mundo tenía sombrero, todos los señores tenían sombreros, usaban traje, y ya nadie hace eso, es decir, uno se pone un traje de esos un par de veces al año, exceptuando gente como con oficios como particularmente como formales, digamos, y los trajes de las mujeres también, digamos que se han ido moviendo como hacia como estructuras pues que son más funcionales. Entonces yo siento que está pasando como en general, digamos, como las clases medias sí han tomado el mundo y como espíritus más prácticos han ido dominando como las formas y eso se ha reflejado en los códigos de muchas instituciones, pero como te decía ahorita, la academia es como particularmente lenta, pero aún así está siendo permeada como por esas fuerzas y esos cambios. Sí, yo creo que ahí vuelvo un poquito al principio como de por qué me pareció súper chévere invitarte y es que, a ver, evidentemente yo no estoy metida en el mundo de la academia, pero al ver tus artículos, al ver lo que tú escribes, la forma en la que te comunicas, uno ve como una puertica de entrada a un conocimiento que de pronto está un poquito lejano a uno, es decir, hay una parte muy académica, otras personas que están relativamente relacionadas pero están poniendo conocimiento ahí afuera, por ejemplo tú, como con un medio de comunicación masivo, en una red social como Twitter, y lo que a mí más me hace como preguntarme y como lo que más me genera curiosidad es precisamente lo que tú hablabas en el artículo de la promiscuidad intelectual, que si bien el artículo era más concentrado como en no casarse con un ismo, también me parece que eso tú lo haces de manera práctica al cogerle un poquito la curva a esas tradiciones académicas, pues como que me parece chévere y me gustaría que conversáramos un poquito alrededor como de eso precisamente, como que tanto es importante uno tener esa versatilidad de pensamiento, de formatos, que uno en un
en una carrera como economía o pues o en un camino digamos de PhD en economía pueda decirle a sus estudiantes, hey, hagan un TikTok, porque es que hoy TikTok es lo que mueve la atención de la gente, y pues si ustedes son economistas y quieren la atención de la gente, entonces ¿qué? ¿Dónde la van a buscar? Pues en el paper que leen 2 personas o en TikTok que están los millones de, no sé, receptores que podrían estar viendo ese mensaje. Entonces pues como que también ya me dijiste un poquito que a veces eso puede parecer ligero dentro de la academia, pero ¿cómo has ido encontrando tú ese camino y ese balance entre ambas cosas? Pues, o sea, lo que yo creo es que, o sea, hay como un, o sea, el gran reto de uno en la vida, y creo que ya hablaba como de 10 retos de uno en la vida, es, Tenemos muchos igual. sí, es como no dejarse como joder del sistema, es decir, como que yo una vez cuando yo estaba en la universidad, en el pregrado, había una clase de ética al final de la carrera, que era como una costura, como que uno no sabía por qué cogía esa clase. Y nos pusieron a leer un libro o artículo de Freud que se llama El malestar en la cultura. Yo no estoy muy seguro si en ese momento yo entendí el libro, además que para Freud todo es de una u otra forma que uno está enamorado de los papás y eso de alguna forma se expresa como en la vida, pero lo que yo creo haber entendido de eso, lo que la profesora explicó, yo no me acuerdo, es que uno nace como con, o sea, uno tiene unos deseos y como una voz y la sociedad le inventa un montón de reglas que contienen, digamos, como esos impulsos, ¿cierto? Y pues muchas de esas cosas serán funcionales para que el sistema opere bien, ¿no? Como que uno no debe estar andando por ahí como siendo egoísta y entonces si yo quiero algo que vos tenés simplemente te lo va a arrebatar porque a mí se me apetece, pues es bueno que la sociedad como que me genere una pena moral, por ejemplo, por eso, y yo me sienta mal y demás, o que la policía me coja, etcétera, como que pues ciertamente es bueno que muchas de esas cosas existan, pero hay un montón de otras normas o reglas que pues no son funcionales y que uno, pues si uno las rompe no le está haciendo daño a nadie. Es decir, son reglas que existen por los rezagos del sistema o porque son funcionales para los poderosos o porque somos pendejos y están ahí simplemente, digamos. Pero el punto es que yo siento que uno no debe pues dejarse joder la vida de esas normas, o sea, como que uno no, pues uno debe, es decir, como que la única gran responsabilidad de uno en la vida tiene que ver con uno mismo, ¿no? Porque va a vivir la vida de otras personas, pues como que, porque es eso después de todo, como que si uno no hace sino seguir como estas normas, uno lo que está haciendo es viviendo la vida de quien sea que haya puesto esas normas. Entonces, yo siempre he sentido que ese es el caso y como que uno así debe navegar como el mundo y a la hora de uno pensar y acoger como cierto tipo de visiones de la vida, creo que es como particularmente vulnerable a eso, acoger las historias de otros y abrazarlas con mucha vehemencia y yo creo que uno no se cuestiona lo suficiente qué tanta lógica tiene, uno porque piensa lo que piensa y porque es esa como la visión apropiada del mundo. Entonces la columna que yo escribí lo que hace es tratar de responder un poquito a eso eh, y es algo que yo pienso regularmente cuando estoy en redes sociales, pero que también veo cuando estoy en la academia, como que hay gente que dice cosas y uno dice, pues si yo los veo, yo digo, pues usted simplemente está diciendo cosas que otros ya dijeron, o sea, usted simplemente está tratando pues usted realmente quiere creer estas historias y entonces quiere poner su voz ahí, pero son las historias de otros. Y pues yo, como te dije, yo interactúo mucho con, es como particularmente como en las humanidades, entonces cuando uno habla con historiadores, con filósofos, es gente que le cita a uno mucho, ¿no? Y entonces Kant decía esto, y Marx decía esto, ¿no? Y Keynes decía esto, lo que sea. Y pues a mí como que me importa, es decir, lo que yo siento es, y con frecuencia yo estaba en peleas, ya no peleo casi en Twitter, pero en cierto momento de mi vida he casado muchas peleas pendejas en Twitter y mucha gente me decía eso, que es que Keynes dijo no sé qué, y yo pensaba, pues a mí qué me importa que diga Keynes, pues a mí, ¿Qué decís o sea, vos? Ajá. Keynes, sí, sí, pues si Keynes le escribió a, pues hace pues casi 100 años, pues eso qué tiene que ver, o sea,
Y entonces yo notaba también mucho eso. Normalmente la gente con la que yo terminaba en esas peleas era gente como con muy poquita como originalidad intelectual, pues, como que le hablaban a uno. Y yo siempre pensé, pues, que siempre he pensado que eso es muy triste, pues, como que uno sea el eco de otros, pues, de otra gente ahí. Entonces, pues, una vez como que empecé a enseñar y a sentir que tenía una responsabilidad como insertando un poquito la semilla de lo que sería como el árbol intelectual de las personas que son mis estudiantes, como que sentí un poco como esa responsabilidad, ¿no? Como que, porque la gente joven, digamos, es súper flexible, pues tiene unas mentes justamente como por la neuroplasticidad de la juventud en la que uno puede aprender tantas cosas, como que dije, uy, yo tengo una responsabilidad gigante aquí, como que yo no quiero que ninguno de mis estudiantes sea uno de esos huevones con los que yo peleo en Twitter. Entonces siempre he tratado como de que mis cursos tengan pues un elemento de, como de gran diversidad en términos de contenido y visiones, pero trato de ser explícito además con eso, de que la gente debe valorar, pues, o sea, aprender de muchas cosas pues, de muchas tradiciones y que deben abandonar como el miedo, la necesidad de, porque también, digamos, yo entiendo un poquito y en esa columna creo que hablaba de eso, como que yo entiendo un poco como la tendencia natural a querer abrazar estos sismos, ¿no? Entonces a decir yo soy un liberal clásico, o yo soy un socialdemócrata, o yo soy socialista, porque eso se siente como un hogar, pues, o sea, uno, sobre todo cuando uno es joven, uno es todo el proceso de llegar a, pues, de crecer, o sea, uno como que abandona el hogar, pues, paterno, digo, materno, digamos, donde uno, todos son los papás son los héroes de uno, ¿no? Como que cuando uno está chiquito todo es como lo que, sí, es todo el mundo de uno y uno empieza después como a buscar su propia identidad y eso en buena medida es como insertarse en un grupo y entonces por eso cuando uno está creciendo uno tiene sus grupitos de amigos y yo siento que por eso le gusta a uno como las bandas de música y entonces digamos uno tiene esta necesidad como de afiliarse a unas cofradías, unos cultos y lo mismo pasa después un poco más tarde cuando empieza a construir como su identidad intelectual, entonces uno quiere ser parte de la comunidad tal y eso le ofrece uno como todo un marco coherente y no sé qué. Pero no, uno entonces cae en pues como en el riesgo pues de decir pendejadas y repetir las cosas de otros y creo que, y me parece bien si al final de la vida uno termina en eso, lo que mi llamada siempre es más como, pues construyase con todo lo que puedas y después usted siente que su llamado es hacer esta cosa ísmica que sea, pues hágalo, pero sí. Sí, como si después de explorar un montón de cosas te casaste al final sí con un ismo, como con unos argumentos, porque dijiste, bueno, me di cuenta que este sí tenía la razón, pues ok, pero no como de entrada. Ujú, ujú, ujú. Total, eso me parece súper valioso, pues y más como dices tú, en un ámbito como la academia, que es literal donde a uno más le enseñan a pensar, pues creo que la vida misma más adelante uno va cogiendo práctica, pero sobre todo en ese momento es como cuando a uno le inculcan como, sobre todo esas bases, ni siquiera la información y el contenido, sino que la universidad es definitivamente ese momento donde uno aprende esas maneras y esos mecanismos para absorber la información. Y pues yo no sé si es como un echo chamber, pero a veces siento que los jóvenes de hoy, pues me incluyo ahí un poquito, podemos ser como más versátiles, uno mira para arriba y es como que no, yo soy comunista, no, yo soy capitalista, no, yo soy uribista. Creo que algunos, por lo menos en mi círculo, como que estamos más es como en ese punto medio, por así decirlo, que a veces muchos llaman hoy tibio, que tampoco me parece. Pero sí como que nos dan, no, pues tenemos un poquito más de libertad al no casarnos precisamente con un ismo. Y eso pasa con los géneros de música, con los estilos de vestirnos, incluso cuando uno mira para gente más joven, la generación Z, que literalmente les importa un pepino casarse con un ismo. Es como que hoy quiero ser una Barbie y mañana quiero ser una punkera y hoy quiero estudiar esto y mañana me interesó este otro hobby, mientras que si uno mira para arriba otras generaciones, que eso también obviamente habla mucho de cómo era el mundo antes, era como que yo soy A y no puedo ser B, si soy economista no puedo ser para nada, qué sé yo, artista, pues como que son excluyentes un montón de cosas que empiezan a crear como unas barreras súper incómodas y me parece muy valioso como que tú desde la academia estés rescatando un poquito esa forma como más libre de ser y de pensar.
Déjame si quieres solo decir una cosa que, Claro, pues como dale. hacer eco a lo que vos decís, como la utilidad y la importancia de la libertad, como que, pues, o sea, pensar lo que uno quiera es un gran privilegio, pues, como que en buena parte de la historia de la humanidad uno no podía pensar ni decir lo que uno quisiera. De acuerdo. ¿Por qué? Porque había unas instituciones que aplastaban completamente si vos lo hacías, ¿no? Entonces, como porque, pues, o simplemente hay contextos donde como que las necesidades materiales son primordiales y no hay espacio como para que uno se sienta a pensar lo que uno quiera. Entonces, como en efecto eso, como que me parece muy triste que hay gente que tiene ese privilegio de poder pensar lo que quiera, como que autónomamente decida como renunciar a esa libertad y querer simplemente pensar lo que otros piensan, como no, o sea, disfrute de las libertades que el mundo le está permitiendo. Sí, de acuerdo. Y también creo que pues cuando mencionaste esto de pensar lo que uno quiera, tampoco significa pensar cualquier mentira que uno le dé la gana en pro de la libertad, pues también obviamente es importante tener como una rigurosidad y unos límites de qué puede ser verdad, qué no, qué puede tener sentido, qué no, porque también a veces uno ve otros extremos donde ya absolutamente todo se vale, pues no necesariamente como en los ismos, sino también como en otras formas de pensar, que uno a veces dice como, bueno, hasta, pues como que donde llega también la autocrítica un poquito y la rigurosidad en esas formas de pensar y en eso que uno está aprendiendo para que tampoco todo se nos vuelva como un sancocho, como le digo yo a veces, como de pensamiento, pues tampoco se trata de tener, digamos, como unas ideas que solo porque yo lo pienso y soy libre de pensarlas también, pero sí como poder ya dentro de lo racional y de los límites como normales, poder tener ese criterio propio. Sí, ese es un buen punto, de hecho, sí, como que también pues como que estos tiempos, y justamente posiblemente por eso, porque hay infinidad de libertad para que la gente crea lo que quiera, como que hemos visto como la coexistencia de un montón pues, de gente que creen ideas que tienen ningún sentido, pues ninguna validez empírica o lógica. Y es cierto que lo que decís es un muy buen matiz que la gente debe tener en cuenta. Y uno puede tener como una visión medio ingenua y yo a veces de pronto la abrazo que piensa como, pues las ideas malas, digamos, como que si uno cree en ideas pendejas, el mundo un poco lo castiga a uno, pues como por fuerzas evolutivas o algo, ¿no? Como que si yo dejo de creer en la gravedad y mañana salto por la ventana, pues, pues al menos me va a golpear mucho, voy a morir y mis Ajá. ideas tontas morirán conmigo. Pero es posible, pero pues es claro que hay muchas ideas que tienen muy poco sentido, que sobreviven por muy largo tiempo, digamos. Entonces sí hay, digamos, como que sí hay unos principios como epistemológicos que uno sí debería aceptar, pero incluso en ese rango, es decir, dentro de cosas razonables como epistemológicamente, pues que tengan sentido y que estén basadas en la evidencia, hay una variedad suficiente como para que uno esté alejado de ser el seguidor de una corriente específica. Entonces, pero es decir, lo que decís, de hecho, me alegra mucho que lo hayas dicho, porque no me gustaría que alguien oyera esto y pensara que yo soy un loco libertario ¿no? Que quiere que la gente crea cualquier cosa. No, Se le ocurra. claramente no. Em, Ahorita creo que nos saltamos un poco como hacer una introducción de lo que tú haces ya, digamos más específicamente en tus investigaciones, eh, pero yo en términos muy coloquiales, cuando me metí a ver como sobre todo ese paper de las élites antioqueñas, como que yo me puse a ver y yo decía, Javier es un stalker profesional, Javier tiene un doctorado en ser stalker de un agente de hace 100 años, que es esto tan loco, y más como que hoy uno tiene una desconexión muy grande con la historia, y eso me parece súper chévere, como que me gustaría conocer un poquito más de ese proceso de cómo te sientas tú, o bueno, cómo te sentaste en ese momento a investigar no sé cuántas familias, si no estoy mal eran más de 100, atar un montón de caos, un montón de apellidos, bueno, obviamente también como que le cuentes aquí a la gente de qué se trata, pues como ese estudio de las élites. Pues sí, como que yo no me imagino yo atando ese montón de cabos de una cosa tan antigua, creo que también hiciste una cosa parecida con las élites de Marruecos y es como que, wow, o sea, uno cómo puede atar tantos cabos con una información tan antigua y llegar a un montón de conclusiones, pues además de estar 10 años trabajándole a eso, obviamente, que ya me contaste que un paper te puede tomar 10 años, me gustaría conocer un poquito de ese proceso como de atar esos puntos que para uno acá, pues como al otro lado de la pantalla pueden parecer como
tan antiguos, tan sueltos, o sea, eso me parece wow. Pues mira, la motivación inicial mía de involucrarme con el estudio de las élites tuvo que ver con que yo empecé a estudiar la historia de Antioquia, un poco como promovida por un profesor que tenía un proyecto y me dijo como, venga, ayúdeme con esto, y me puso a leer algo. Básicamente él quería como que yo le ordenara como literatura y sobre la industrialización de Antioquia, y esto como para la audiencia un poco más amplia que no está familiarizada con esto, digamos, Antioquia es la región que primero se industrializa en Colombia y tiene toda esta reputación de ser como muy pro negocios y cosas por el estilo. Y detrás de eso, todos los estudios que hay de por qué Antioquia se industrializa como tempranamente, tienen el corazón de la narrativa, la élite, le hablan uno de la élite antioqueña, entonces son estos empresarios con unos atributos bien específicos, como católicos, muy prácticos, muy familiares, y le hablaban uno de la élite y la élite y la élite, y yo estaba estudiando economía, y en economía uno le enseñan a estas ideas del individualismo metodológico, y le dicen, cada individuo maximiza su utilidad, no sé qué. Entonces a mí me costaba mucho pensar en comunidades grandes, homogéneas, pues como que yo no decía, pero, y de nuevo estoy volviendo, y ahora que lo pienso, de pronto hay como más estructura en todo mi pensamiento de lo que yo creía, pues también yo hacía un poco lo que a mí se me diera un poco la gana, como que yo sentía que yo hablaba distinto al resto de gente, entonces como que me costaba mucho pensar en estas comunidades como homogéneas, como, pero ¿y por qué si cada persona hace un poco lo que se le dé la gana? O sea, como que es esta criatura que me dicen que industrializó Antioquia. Y entonces, en cierto momento yo fui a un evento en México y descubrí lo que era el análisis de redes sociales, que estaba muy de moda en esa época. Y yo dije como, uy, esta es la respuesta, como en las redes sociales uno lo que tiene son personas que toman decisiones pero están conectadas con otros. Entonces lo que yo hago es, yo estoy conectado con vos, o está influenciado por vos, o está condicionado porque yo esté conectado con vos, y etcétera. Entonces yo dije como, uy, hay que hacer algo así, es como lo que necesita esta literatura. Y yo era joven, yo estaba terminando la universidad y tenía como mucha energía, como un fuego interno. eh, y entonces me entretenía un montón eso. Yo empecé a leer, leía entonces y como el stalker, como part de eso, como que es exactamente eso. Como que uno empieza a encarretarse con las historias de la gente. Y aquí volvemos también como a la cosa de las historias, pues la vida de la gente son historias, hay gente que tiene historias fascinantes Sí. y están eso, o sea, como que entonces yo empezaba a leer de gente y entonces empecé a sistematizar esa información, eh, y eso me fue absorbiendo, yo me la pasé haciendo eso por años y entonces como que cada vez quería saber más, entonces encontraba a alguien que era fulano y entonces me daba cuenta que tenía unos hijos y sabía algo más de sus hijos y entonces ya quería saber de los hijos y entonces esos hijos se casaban con alguien, entonces ya quería saber de esos alguienes. eh, y eso es decir, fue eso, como el fuego de la curiosidad lo que como que me mantuvo como trabajando en eso y había cosas muy entretenidas, hay cosas muy entretenidas de descubrir el mundo, pues que en el fondo es el chisme, pues es la fuerza del chisme también, digamos, como que es Total, lo o sea, mismo que no lo quería motiva, decir creo, yo, pero es la fuerza del chisme, o pero sea, sí. yo veía esa cantidad de apellidos y de nombres ahí escritos y yo decía, eso es como, literalmente, como uno abrir Instagram hoy y empezar a hacer clic en quién seguía a quién, pero no en Instagram, sino con unos libros, me imagino yo, por allá viejísimos. Sí, sí, tal cual. Y eso es decir, es lo que, eso es muy humano, pues, o sea, como de nuevo, yo soy de un pueblo y en los pueblos todo el mundo sabe lo de todo el mundo y todo el mundo quiere saberlo. Y hay una señora al frente de la casa de uno que sabe mejor la vida de uno que cualquier persona, ¿no? Y como porque él invierte como energía a eso, pues porque eso le genera un placer profundo y eso era creo que lo que me pasaba a mí y en efecto fue usar un montón de papeles viejos pero eso tiene entonces un placer incluso extraño, pues como que, sí, como un fetiche raro. Me acuerdo que una vez yo en cierto momento supe mucho de un empresario X, pues un empresario, era un minero de Antioquia, y un día en Bogotá
a mí me gusta mucho comprar libros viejos y hay muchos, sobre todo recicladores, que se especializan en conseguir libros que se ven como valiosos y los venden en el centro de Bogotá. Y recuerdo que una vez encontré un libro y estaba firmado por él. Y yo lo compré y me fui feliz a mi casa porque tenía un libro que el tipo había tenido. Entonces hay como un fetiche como alrededor de esas cosas y en efecto lo que vos decís, como que por eso Instagram vale millones, pues billones de dólares y es porque logra explotar nuestro morbo por conocer la vida de otros. Hay una cosa que ya es de pronto un poco triste de todo esto y es que ya hay métodos, digamos, como que mis investigaciones actuales en contextos similares puede uno hacerlas de forma mucho más efectiva usando nuevas tecnologías. Entonces uno puede sistematizar de forma más fácil las fuentes. Entonces algo que a mí me tocaba hacer era ir al archivo y en esta época los celulares no tenían buenas cámaras y tenían cámaras si acaso. Y entonces en los archivos tenían cámaras fotográficas y uno le tocaba alquilarla, pero entonces después sacar la información de la cámara en un rollo y después le tocaba a uno transcribir eso. Entonces usualmente con frecuencia lo que uno tenía que hacer era ir con un cuadernito y pasar ahí como en el archivo. Hoy en día es mucho más eficiente. Hoy en día uno envía a alguien que con el teléfono no necesita nada, va con su telefonito y con eso toma las mejores fotografías de la vida. Dependiendo del periodo y del contexto hay algoritmos de reconocimiento de caracteres que le puede uno pasar eso a una tabla de Excel, digamos. Y ya después uno puede usar como inteligencia artificial para machar gente y etcétera. Entonces como que toda esta parte del chisme uno puede abstraerse de ella y hacer como papers muy chéveres, pero ese no fue el caso cuando yo estaba empezando en este negocio y pues de hecho creo que fue bueno, pues como que fue buena escuela, pero de hecho no sé si sería, yo ya no hago eso sistemáticamente porque eso es tremendamente difícil y costoso y no sé qué, pero sí, así más o menos eso podría poner. Y sabes una cosa graciosa, hay mucha gente que yo he trabajado en esto por muchos años y Sí. publiqué un libro como que tiene genealogías de de Antioquia. Y a mí cada tanto, cada 15 días, cada 3 semanas me escribe gente diciéndome como, oiga, yo estoy buscando a mi tatarabuelo y encontré que usted habla de él, ¿qué más información me puede dar? Y yo he dejado de trabajar, yo dejé de hacer esa parte de mi trabajo hace muchos años, pues, y entonces lamentablemente no le puedo decir nada a estas personas. Yo en cierto momento me sabía esto al derecho al revés y posiblemente conocía mejor a su abuela y sabía si él tenía un mozo o no, pero ya no, ¿cierto? Pero, o sea, pero Eh, literalmente a ese nivel de chisme o es un ejemplo. no, sí hay, yo me enteré de unos chismes de políticos famosos que no voy a revelar porque de pronto sus familias no quieren que... pero sí, hay un montón de secretos oscuros de la gente, hay hijos ilegítimos que se entera uno por una carta X que eran hijos y cosas así, que posiblemente Wow. eso, sus familias nunca supieron. Eh, pero eso era de nuevo tremendamente entretenido. No. Ay, apagué el micrófono. Sí, me imagino que era lo más entretenido del mundo. Y pues sí, también creo como que lo que tú dices hoy debe ser ya una cosa mucho más automatizada y de tecnología y ya se pierde un poquito, pues que yo sé que el tema no es como el encanto detrás del paper, pues ese no es el objetivo final, pero el proceso ya sí debe ser otro cuento, o sea, vaya, tome foticos, meta eso ahí, inteligencia artificial y te sale la red. Igual me pareció muy chévere y estoqueando ahí algunos de los nombres que mencionabas, encontré el de Coriolano Amador, que hoy una de las discotecas más famosas de Medellín de rumba electrónica, pues se llama Salón Amador por él. Y uno, o sea, yo supe eso ¿Sabes el porque un libro que te amigo me dije? lo contó, pero yo no tenía ni idea, como que hoy uno está metido también en un mundo que uno no conecta con la historia, me parece a mí. Pues puede que haya algunas personas de mi generación que sí, que se han preocupado más como por ir hacia atrás, pero uno que va a saber que el Salón Amador allí en la 10 donde va a rumbear cada 8 días a oír música electrónica está conectado con un empresario del siglo XIX o XX, pues como que me empieza a impresionar cuando uno conecta cosas como tan pop y tan cotidianas como con el pasado y con ese oficio de meterse a investigar y a chismosear. Sí, sabes, el libro que te dije era de Amador, de hecho. ¿En serio? Sí, te voy a ver si ¿Qué lo tengo por nota? ahí, te mando una foto. Sí, total, mándame foto. Pero sí, o sea, sí, digamos, eso yo siento que, digamos, a veces siento que es algo fútil, pues, como
a mí me molesta mucho la gente que usa un poquito como la historia como para contarle uno un poquito los datos, pues como si fuera guía turístico, como aquí durmió Bolívar. O sea, eso no le sirve a uno de nada, digamos, como que, pero ciertamente como que entender un poquito de dónde viene uno, pues, o cómo está construida un poquito la sociedad. Entonces Medellín tiene unas historias fascinantes. Hay algo medio triste de Medellín, y es que este mismo espíritu como emprendedor de la élite antioqueña tenía una vibra como de desprecio por la historia, y por eso el centro de Medellín, lo que queda de cosas antiguas, o sea, en Medellín no hay un centro histórico, ¿sí? Y pues Ujú. Medellín pues nunca fue como particularmente importante durante la colonia, entonces lo que hubo hasta antes de la industrialización era pues un pueblito, pero podrían quedar algunas de esas casas de ese pueblito, en cierto momento hubo, pero como este espíritu de innovar y no sé qué, lo que llegó fue que el Salón Amador muy posiblemente haga referencia en cierto momento. Amador tuvo esta casa grande que creo que queda en la esquina de la playa quedaba en la esquina de la playa con lo que hoy es la Oriental. Y eso después era como la gran mansión de Medellín, y se hacían unas fiestas muy buenas, pues el tipo era además como un liberal, así como que en este contexto como conservador, entonces se hacían bailes y no sé qué, creo que tenía esta reputación como de sitio chévere para ir, posiblemente Sí, debe ser porque además como la discoteca tiene un letrero, pues tanto en la sede antigua como en la sede nueva, que es un par de cuadras más abajo, tiene un letrero que dice prohibido hablar de política. Y es como lo más ah, ok. icónico de la discoteca, o sea, todo el mundo desde que estaba, esa discoteca tendrá que 10 años por ahí. Siempre eso era lo más icónico de la discoteca, y como que hoy uno llega y uno dice, pero iba a hablar de política, ¿qué es eso tan bobo? ¿Cómo así? Hay que hablar de política, pero claro, todo tiene un sentido y una razón de ser, pues como que obviamente debe estar relacionadas con eso, y pues uno vaya a rumbea y no tiene ni idea cuál es la conexión del nombre o del letrero como con esa historia. Eso me parece un poco triste de Sí, nosotros, los jóvenes. sí, que además es cierto lo que decís, pues los jóvenes sienten que todo es político, ¿no? La moda es política, ¿no? O sea, comerse una paleta es política. Pero sí, y sabes, porque eso, pero sí, eso está muy interesante. Esa casa después fue como el arzobispo se mudó ahí o algo, que creo que esa es la historia, y después, eso lo tumbaron y hay un edificio grande. Y hay una historia hasta pues no sé si bueno, es interesante, pues no tiene nada de simpática, pero el hijo de Amador fue, él solo tuvo un hijo hombre, pues, y Amador era, Coronel Amador era posiblemente pues, uno de los tipos más ricos de Medellín en ese momento. Entonces el muchacho era este playboy, pues, ¿no? Está en sus veintes. Y, y el muchacho se murió muy joven, pues se murió, había vuelto creo que de luna de miel de pronto. Sí, de nuevo, yo ya los chismes no me acuerdo de los detalles, pero te estoy contando. No, pero Alguien los chismes experto son en lo más esto lo va a importante. oír. Alguien que haya estudiado esto y sea re experto en Amador me va a llamar a decir, ve, no contaste bien la historia. Pues sí, porque no me acuerdo muy bien, pero más o menos es que el tipo creo que estaba de luna de miel y volvió y se enfermó, y le consiguieron todos los médicos posibles de Medellín. Y una de las cosas de los remedios que le recomendaron fue meterlo había creo que una pileta, una piscina en esta casa, pues que no era una mansión. Dijeron como que lo bañaran en leche recién ordeñada. Hombre, ¿por qué? Pues porque presiento que esa era la frontera de la medicina en Medellín en ese momento. Y bueno, eso no funcionó, y el resto de cosas que le hicieron no funcionaron, y el tipo se murió. Pero entonces parece ser, luego con los años creo que se supo que él básicamente tenía lo que sería tuberculosis, que es una enfermedad que se transmite. De hecho, no sé muy bien cómo se transmite, pero pues ciertamente como que se inhala sí. Y, y entonces una cosa que pasó es que cuando botaban la leche, porque después de que el tipo se bañaba, botaban la leche, y al parecer hay historias de que gente pobre iba, pues era leche, iba y Ajá, recogía la leche, y hubo pues no epidemia, pero hubo como un outbreak pues de tuberculosis en Medellín, porque pues mucha gente, pues como el tipo tenía tuberculosis y había bañado en la leche, la gente que se tomó claro. la leche se enfermó y etcétera. Dios. Eh, entonces,
Sí, sí, pues espero que no dejes de ir a la discoteca pues por esta historia. No, claramente no. Pero sí, me parece súper chévere y además debes tener un montón de historias de este tipo, de cosas que están hoy acá vivas en lo más cotidiano, en lo más moderno y en realidad tienen es como todo un background y toda una historia que uno desconoce completamente. Sí, sí, tengo una que otra. Claro que lo que pasa con las historias es que, como cuando le preguntan a uno qué película, cuál es la película que a usted más le gusta, o qué película, recomiéndeme una película, y uno se Ujú. olvida todas las películas que se ha visto en la vida. Tuvimos una falla técnica y se nos cortó la llamada, pero los voy a dejar acá al final con el tema con el que cerramos, que tiene que ver con la autopromoción y cómo cambia un poco la percepción de uno mismo y su trabajo después de ya haber logrado como ciertos milestones y después de haber logrado ciertas publicaciones o hitos versus el principio. ¿Te algo que qué? A mí hay algo que creo que me ayudó mucho en ese proceso y fue simplemente como empezar a tener los credenciales como que validaban mi voz un Ujú, poquito, como que, o sea, una vez yo ya tenía un doctorado, como que la gente entonces como que quería escucharme, como que yo no sentía, es decir, no sé qué tanto de eso fue como impresión mía o simplemente como en efecto, es decir, como yo empecé a creerme el cuento porque entonces ya podía decir que yo tenía un doctorado, no sé qué, o como que la gente realmente sí me estaba prestando más ujú, atención, pero en ese momento como que me empecé a sentir, bueno, no exactamente en ese momento, pero me refiero como cuando mi carrera empezó como a acumular como unos símbolos de ujú, este man dice cosas serias y hay que escucharlo, como que me dio mucha libertad para, para eso, como para tenerle menos vergüenza a promocionar mi trabajo, también para desviarme más de los métodos convencionales, y esto lo hablamos al principio, como que pues ya no hay un problema si yo uso un meme porque ya tengo como los credenciales como que me validan. ujú. eh, y entonces por eso tampoco culpo, pues me hablas de este rapero que le decía a los niños, pues a estos muchachos que habían grabado la canción y les daba vergüenza compartirla. Claro, marica, es que él es un rapero hiper famoso y entonces como que tiene más, como, pues se siente más cómodo de hacer eso porque hay gente que ya de por sí está interesada en oírlo. Entonces, pero creo que posiblemente la cosa es que uno mismo, uno tenga que luchar con eso, o sea, como que uno tenga que callar la vergüenza de uno y en el fondo también así se construyen un poquito como esos credenciales, pues como una vez la canción pega, ya no es fulanito el muchacho que llegó aquí a traernos el disco, sino que es fulano el del hit que suena en radio. Entonces como que eso es algo que uno, sí, yo siento que la gente tiene que creerse el cuento. Yo oí historias de Johnny Rivera, pues que es cantante Sí, de música claro. popular muy Ajá. famoso, y el man contaba como el man se hizo un nombre, él era un carpintero, vendía mesas, yo no sé el man qué hacía pues, pero por aquí en un pueblo, de hecho, el eje cafetero, y el man le gustaba cantar y lo que hacía era irse con su CD, él como que grabó una cancioncita y se iba a las discotecas como famosas en Pereira y le decía, este hecho es hasta simpático y posiblemente también este chisme no me lo sepa bien, pero así es como lo recuerdo. El man como que llegaba y le decía al DJ como, hey, el patrón quiere que le ponga la de Johnny Rivera. Y obviamente el DJ pues No, o nadie sea, un sabía que era Johnny genio. Rivera. Sí, entonces el man como, no, no, fresco, yo en el carro yo tengo el CD del man y entonces le pasaba el CD y entonces, y eso lo hizo seguramente por meses, años y en cierto momento pues después de que uno oye una canción pues en la discoteca y le suena no sé cuántas veces pues Ajá. pegó, digamos. Eh, entonces, eh, pues es decir, pues y es un poquito lo que vos decías, si uno, pues como que es tener el respeto al trabajo de uno, si uno no cree como el orden de magnitud de lo que uno hace, pues porque va a esperar que la gente pues que los usuarios de ellos como que lo validen así, Total. ¿no? Como que si uno cree que no es tan bueno como porque la gente va a decir que es bueno, ¿no? Pues el primero que tiene que creer que uno está haciendo algo valioso es uno mismo, Sí, a pues. mí Mateo, una vez yo le mandé cualquier cosa que tenía del podcast, pues muy antes de salir, y era como medio tímido, creo que era un texto y había como varias partes donde yo misma me daba como el puño, como no, pero estoy haciendo esto, pero no, y él me dijo como do it with your chest, y yo como, tiene toda la razón, pues, y eso también me hace pensar mucho en esa frase de fake it till you make it, que mucha gente la ve como desde el frente
literal de ser falso, que a mí no me parece, yo la interpreto súper diferente, o sea, fake it till you make it, porque uno en el fondo al principio siempre tiene ese sustico, es como que va a publicar un capítulo nuevo y me toca volver a tuitearlo y me toca volver a poner en Instagram y compartirlo, pero creo que uno le va, o sea, después de la primera uno le pierde demasiado el miedo y se da cuenta que no es tan grave. Como que yo me pongo a pensar qué es lo peor que alguien puede decir o lo peor que alguien puede pasar. O sea, lo peor que me podría pasar sería decir como una brutalidad que quede ahí guardada y que yo diga qué pena, pues no debía haber dicho eso. Pero de ahí para adelante lo peor que puede ser pues es como que a alguien no le guste, o sea, y ya. Y cuánta gente uno no ve que lo fakeó hasta que lo logró. Pues yo pienso literalmente, no sé, en J Balvin, que no es tampoco un gran referente para mí, pero bueno, digamos que sí lo ha logrado en gran parte. Sí, sí. Desde cualquier punto de vista objetivo. Y el man empezó cantando en colegios, en los bazares. Pues yo no quiero ir a hacer un podcast en el bazar de un colegio, pues, pero como que él empezó en su cuento. Lo mismo Andy Rivera que... Johnny Rivera que me estás contando. Y uno le tiene mucho miedo como a esa autopromoción. También hablaba con Salomé que cuando uno es mujer, a veces, pues... le decíamos como que por el patriarcado hay veces es un poco más difícil el camino también para nosotras en algunos ámbitos. Entonces como que hay un montón de piedras en el camino, pero como que siento que llega un momento donde uno construye un mindset que es como ya, tírate al agua y hazlo. Y todo empieza a fluir muy distinto. Y esas mismas credenciales se las da uno, sí. O sea, no es el papel de doctorado, no son las 100.000 reproducciones, sino que también es como que uno ya llega a un estado mental donde tiene la tranquilidad de empezarlo a mover y eso va dando sus fruticos de a poquitos. Sí, pues sí, es decir, creo que en parte también es como el valor de la creación, pues, o sea, crear es muy difícil, o sea, como que es muy fácil criticar y yo experimento esto como columnista, pues, porque la labor de uno como columnista es muy sencilla, pues uno le avarilla a la gente y eso es tremendamente sencillo, o sea, como que no hay consecuencia de criticar al gobierno, de criticar pues, a fulano, pero crear es muy difícil. Entonces, y esto volviendo con lo que conversamos al principio, como que el mundo genera todas estas opiniones y vainas que acallan como a la gente que transforma pues el mundo, que crea vainas, en parte porque es muy sencillo. Entonces como que uno tiene que ser consciente de eso, que ese miedo es miedo a que gente que no crea cosas lo critique a uno por crear vainas, y es como no, pues puede que lo que uno cree no sea tan chévere, pero uno está creando algo, como en cambio el pendejo que está como tirándole tierra a uno está haciendo eso y no más, no está contribuyendo a nada, pues. Total. Pues hay cierta contribución en criticar, pues, pero la de crear es 1000 veces más grande. 100%. Entonces hay como que esos truquillos de fakearlo es como donde son justificables, es como que por supuesto crear no es sencillo y entonces hay todo un proceso de aprendizaje y si uno espera tener la cosa perfecta jamás la va a sacar, o sea, uno tiene que salir antes de sentir que está listo, antes de sentir que es el momento ideal, es como salga y va haciendo y va perfeccionando y va aprendiendo. Ese es un mantra, por ejemplo, en el Silicon Valley, es que si usted siente que su producto ya está listo para estar en el mercado, ya es demasiado tarde, total. Como que uno a veces critica mucho los diferentes nichos, al startupero lo critican por esas mentalidades, a las yogis las critican por esas mentalidades, pues como por esas clichés, que a veces suenan clichés, pero eso lo decía también en el capítulo pasado, a veces la pelea es peleando, así se llamaba el newsletter anterior, y es como, haga que igual a usted lo que le sirva, el formato, el tipo de mensaje, pero en últimas es como ese mindset de creérsela. Está la yogi que le sirve manifestar por la mañana, está el de startupero que le encanta, no sé, leerse todos los libros que se leen en Silicon Valley, pues y siempre está el que le tira piedras a eso, pero cuando uno reduce lo que hace que la gente haga cosas es creérsela y cada uno se la va creyendo en su lenguaje, en su formato, pero es así de básico, pues no es así de difícil, pero así de básico. Sí. Y me gusta eso porque creo que pues volvemos como al comienzo, o sea, como que le damos todo un arco narrativo a toda nuestra conversación y es, uno tiene que creerse, pues uno tiene que oír la voz de uno, pues, o sea, como que esa es la que debe guiar un poquito como las acciones de uno. Lo que la gente diga, critique, o sea, si uno siente que tiene sentido lo que uno está haciendo,
en general creo que esa es una buena motivación para hacerlo, pues considerando pues como consideras pues como preocupaciones morales y de, No, y que a veces hay críticas pues, que como son muy precisión válidas, pues analítica. como que, hey, no me gustó esto que dijiste, esto estuvo pelle, también a veces se vale, pues tampoco darle mucho palo a veces, como que cuando no es el mejor capítulo del mundo, el mejor paper de todos los que he hecho, pero más allá de esa autocrítica que también es necesaria, es como, tampoco importa tanto y como estar ahí creyéndosela. Sí, muy chévere, ojalá tu podcast termine siendo como el de Joe Rogan, algo así, Ojalá. pues, ¿no? Como Sí, por el tipo total, de, en pues, el como por tamaño. el alcance. Exacto. Total, esperemos que sí. Ese es el objetivo de alguna forma. Viste, qué chévere. No, volveme a invitar y entonces hablamos de Hágale China. pues, ¿Sabes? piénselos y hacemos otra conversación. Listo, Bueno, cuídate, dale pues. Javier, mil gracias. Chao.